Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente compartiendo con ustedes esta maravillosa lección, una lección que lleva como título este trimestre Temas en el Evangelio de Juan, y continuamos estudiando ahora la lección número 3, que lleva como título La historia de fondo, el prólogo, y vamos a ir viendo de qué nos va a estar hablando esta lección esta semana. Así es que juntos podemos conocerla, podemos aprender más, y entre ellos vamos a ver el versículo para memorizar se encuentra en Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Nos dice allá que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió su evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollaron. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. Y la lección de esta semana comenzará con el prólogo, Juan 1, 1 al 18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Y mis queridos, es lo que vamos a estar analizando esta semana juntos, mientras estamos estudiando esta maravillosa lección, ¿verdad?, que nos ha sido compartida. Juan no hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Jesús. Se conforma con decirnos que Jesús se encarnó, pero antes nos habla de la preexistencia de Jesús, al que presenta como Logos, el Verbo, el Creador. En el prólogo del Evangelio de Juan vemos a Jesús plenamente divino, plenamente humano, Dios revelado a la humanidad, luz pura resplandeciente en las tinieblas de este mundo, una luz que fue aceptada por unos y rechazada por otros. Hoy esta luz sigue brillando en el mundo, y la pregunta que podemos hacernos cada uno es: ¿la recibirás? ¿Compartirás con Jesús su gloria? Y vamos a estar estudiando esta semana 4 puntos claves: su divinidad en Juan 1, 1 al 5, su humanidad en Juan 1, 14, la primera parte del texto, su aceptación o rechazo Juan 1, 9 al 13, y su gloria en Juan 1, 14, la segunda parte del texto. Veamos. La divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios en Juan 1:1. Y Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del Verbo, Jesús, en Juan 1, 1 al 3. Estas son las 4 verdades que vamos a estar viendo: su preexistencia en el principio. Dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En el principio era el Verbo. Su intimidad con el Padre era con Dios. Su divinidad era que Él era Dios. Y su poder creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Y es evidente la aparente contradicción entre 2 de estas afirmaciones. ¿Estaba con Dios o era Dios? Escuchen eso bien. ¿Estaba con Dios o era Dios? Analicemos gramaticalmente el texto griego. El verbo estaba con Él, que era Dios. El artículo Él
define a una entidad concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba con Dios el Padre. Y decíamos, ¿era Dios? Dios era el Verbo. Al carácter del artículo definido se refiere a un concepto que declara la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios. Igualmente, se dice que se hizo carne en Juan 1:14, sin artículo definido, declarando su naturaleza humana. Él es un hombre, Dios hecho hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos un poco. Dice la humanidad de Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros en Juan 1:14. Otra palabra griega que debemos tener en cuenta es la que usa Juan para referirse a Jesús en su prólogo, o sea, logos. Su traducción es palabra. Jesús es la palabra. ¿Qué palabra era Jesús? La propia frase introductoria nos trae a la mente las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios, en Génesis 1:1. ¿Y cómo creó Dios? Él hablaba y todo sucedía con la palabra. En Génesis 1:3 y versículo 6. El Nuevo Testamento afirma repetidas veces que Jesús es el creador de todo lo que existe. Él es la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. Y lo podemos ver en Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. En el Antiguo Testamento, el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros en Éxodo 25:8. Ahora, el Creador lo hace en forma física. Él habitó entre nosotros, literalmente, mi querido, acampó, puso su tienda entre nosotros. Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque amaba tanto a estas impotentes criaturas, nosotros, que deseaba liberarnos del pecado y darnos un futuro a su lado. Esa es la humildad de Jesús. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, que no le importó dejar todo lo que él era, se humanizó para estar con nosotros y darnos una oportunidad de salvación. Veamos, en Juan 1:11-12, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te pregunto a ti, mi querido, en esta mañana, ¿quieres ser hijo de Dios? Este tema que vamos a estar hablando ahora, la aceptación o rechazo de Jesús, nos ayuda a entender por qué deberíamos aceptar a Jesús como Salvador. Al principio, el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas en Génesis 1:2. Entonces Dios, por su palabra, iluminó físicamente al mundo, haciendo separación entre la luz y las tinieblas en Génesis 1:3 y 4. Ahora Dios mismo, en la persona de Jesús, la palabra, venía a un mundo rodeado de tinieblas espirituales para iluminarlo con su luz en Juan 1:4-5. Pero el mundo que él creó no le reconoció ni quiso ser iluminado por él en Juan 1:9-11. Sin embargo, no todos rechazaron la luz. Algunos le recibieron y lo aceptaron como su Salvador. Y la buena noticia es que a todos los que le recibieron y a todos los que hoy creemos en él, nos hace un hermoso regalo, convertirnos en hijos e hijas de Dios. Allí en Juan 1:12, tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, somos llamados hijos de Dios al nosotros aceptar la luz a nuestro corazón y hacer la voluntad de Dios. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. La aceptación o rechazo, parte 2 de Jesús, ¿verdad?
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Escuchen bien, el que hace el mal no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Allá en Juan 3, 20 al 21. En el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad en dos grandes grupos, los que aceptan y los que rechazan a Jesús. Dos grupos grandes, los que aceptan a Jesús y los que rechazan. Y déjenme decirle, allí lo puede ver por el transcurso de todo el libro de Juan. Los que aceptan a Jesús no son condenados en Juan 3:18. Los que aceptan a Jesús vienen a la luz. Sus obras son hechas en Dios, allá en Juan 3:21. Reciben vista en Juan 9:39. Se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas en Juan 12:36 y 46. Pero los que rechazan a Jesús son condenados en Juan 3:18. No vienen a la luz en Juan 3:20. No quieren que sus obras sean reprendidas en Juan 3:20. Son cegados en Juan 9:39 y serán juzgados por su rechazo en Juan 12:48. Estos son la diferencia entre los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús. Dios quiera que cada uno de nosotros deseemos y anhelemos aceptar a ese Salvador del mundo en nuestras vidas. La gloria de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí en Juan 1:14 nos habla de la gloria de Jesús. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Juan 17:5 nos dice, en primer lugar, la gloria, honor de que disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó tras su ascensión. Esa gloria, mi querido, tú y yo la podemos tener, ese honor. En Juan 1:14, en segundo lugar, la gloria de convertirse en un ser humano, gloria que no fue apreciada en ese momento por los hombres, pero que fue vista con admiración por el cielo. Esa es la gloria de Jesús. Juan 12:23 al 24 dice que en tercer lugar, la gloria de la cruz. En la cruz Jesús alcanzó su máxima gloria, pues demostró con creces el amor de Dios por todos sus criaturas. Tú y yo, mi querido, Él lo hizo todo por ti y por mí. Se apartó de todo lo que tenía para darnos la oportunidad de salvación. En la cruz Jesús fue glorificado por el Padre y el Padre fue glorificado por Jesús. En Juan 17:1 nos dice, y toda la divinidad participó del supremo sacrificio hecho a favor del hombre. En Juan 3:16, que nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos, mis queridos, lo que nos dice acá Ellen G. White en Mensaje Selecto, tomo 1, página 290 y 291. Mire lo que nos dice allí. Dice, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en la tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué bonito saber, ¿verdad? Que se hizo uno con el Padre, se humanizó, nos trajo la oportunidad de salvación, ¿verdad? Esa oportunidad que tanto tú y yo necesitábamos para poder ser redimidos del pecado. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibiría
el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria y divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en la luz inaccesible e incomprensible. Jesús dijo: yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplamos el Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo recto, es el poder de Cristo el que los está atrayendo, una influencia de la cual no son conscientes, obra sobre el alma, y la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo lo induce a mirar a su cruz y contemplar a quien ha traspasado sus pecados, el mandamiento haya cabida en la conciencia. Qué bonita palabra del Camino a Cristo, en el libro de Camino a Cristo de Ellen G. de White, las páginas 23 y 24. Mis queridos, este prólogo de la historia que estamos estudiando de los temas del Evangelio son tremendos. Una historia de fondo, una historia profunda, una historia que nos inspira a conocer más acerca de Jesús y su gran amor. Y quisiera que esta lección toque lo más profundo de nuestros corazones y podamos entender qué hizo Jesús por ti y por mí. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir ante tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos rebosar en tu majestad. Queremos conocerte mejor, queremos entenderte mejor. Ayúdanos a unirnos a ti, a buscarte más cada día y poder comprender lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis queridos, como siempre les pido que puedan compartir esta lección a través de YouTube, si es que tienes un canal de YouTube. Si no, te pido que puedas también buscarla allí en Spotify, en podcast y también a través de iHeartRadio. Y mis queridos, te puedes suscribir a cada una de estas plataformas. Y cuando te suscribas, puedes compartirlas con otros para que otros puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.